Hola, buenas. Mi nombre es Alberto Palomares Chust y soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación e imparto mis clases en la Escuela Politécnica Superior de Gandía. El objetivo de este objeto de aprendizaje es que los alumnos entiendan y sean capaces de aplicar en proyectos relativamente sencillos las recomendaciones que se describen en el proceso denominado planificar la respuesta a los riesgos del proyecto, según las metodologías del Project Management Institute, el PMI. Podemos encontrar más información acerca de esta organización en la URL que podemos ver aquí. El objetivo de este proceso es determinar el conjunto de acciones que hay que realizar preferentemente para que los objetivos del proyecto se puedan cumplir. Después, digamos, estamos haciendo todo el proceso de gestión de riesgos, de planificación de riesgos, y una vez nosotros ya hemos establecido los riesgos, los hemos analizado cuantitativamente, pues tenemos que decidir qué cosas tenemos que hacer para abordar estos riesgos. Y como todos los aspectos relacionados con la gestión de riesgos, pues es muy importante relacionarlos con los objetivos principales del proyecto. En general, el plan de respuestas a riesgos lo que nos va a determinar son todas las acciones que son apropiadas para tratar los riesgos identificados y priorizados del proyecto, para cumplir con los objetivos principales del proyecto. Bueno, esto es muy parecido a lo que acabo de comentar. Aquí hay que introducir el matiz de la prioridad porque al final los procesos de gestión de riesgos tienen costes, requieren recursos, financiación. Entonces es necesario dedicar el esfuerzo en aquellos que sean prioritarios y entendiendo siempre la prioridad en relación con los objetivos de nuestro proyecto. En este proceso, además, pues se deben de establecer quiénes son los responsables de la respuesta a cada riesgo, los recursos que hay destinados a este riesgo, cómo se financian, etc. Otro punto importante es que las acciones se deben de ejecutar en el momento óptimo para que sean eficientes en la consecución de los objetivos del proyecto. Es decir, las acciones que nosotros hemos planificado para gestionar los riesgos muchas veces dependen de su aplicación en un momento dado, el éxito o no. Entonces hay que estar muy pendientes de cuándo aplicarlas, que es lo que se llamarían las condiciones de disparo, el trigger conditions, para que en ese momento, en el momento que se detectan que debe estar en este plan de respuesta a los riesgos, debe estar establecido en qué condiciones hay que lanzar las acciones de gestión de riesgo. Esto es un aspecto muy importante en la planificación de la respuesta a los riesgos. De acuerdo con el PMI, pues hay una serie de recomendaciones que un poco nos ayudan a mejorar las posibilidades de éxito de nuestro plan de respuesta de riesgos. En primer lugar está la comunicación. Es muy importante comunicarse adecuadamente con todos los responsables del proyecto, con los interesados, con los propios recursos que trabajan en el proyecto. Es muy importante definir bien los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo del proyecto. Es muy importante establecer correctamente las condiciones de disparo, cuándo hay que ejecutar estas acciones. Es necesario proporcionar recursos, presupuesto, tiempo. Bueno, como hemos comentado, todos los temas de gestión de riesgo tienen costes económicos para la organización y por lo tanto hay que establecerlos y planificarlos. Otro aspecto muy importante es que el proyecto son entidades muy complejas con muchas interacciones entre riesgos, respuestas, planes, objetivos del proyecto, y todas estas cosas, todos estos elementos interaccionan entre sí y producen a su vez variaciones que hay que analizar lo mejor posible para que el proyecto pues, esté correctamente gestionado. Respecto a las posibles estrategias para abordar los riesgos, para planificar las respuestas a los riesgos, el PMI, digamos, distingue diferentes estrategias, también dependiendo de que estemos hablando de amenazas o oportunidades. Las amenazas son los riesgos e incertidumbres que afectan negativamente al proyecto. Entre las posibles estrategias están la de evitar. Bueno, evitar simplemente quiere decir que hay que actuar para eliminar la amenaza, el riesgo.
Entonces, normalmente actuar en este caso supone hacer modificaciones, en muchos casos a nivel del plan del proyecto, para intentar eliminar completamente esta amenaza, porque en caso de materializarse probablemente sea una amenaza muy importante para cumplir los objetivos del proyecto. En muchos casos, incluso en un análisis de riesgos, se puede llegar incluso a cancelar un proyecto porque es imposible intentar eliminar una amenaza que pone en riesgo un riesgo muy importante para el proyecto, para sus objetivos, para la economía de la organización. En otros casos, bueno, otra posible estrategia sería transferir. Bueno, transferir quiere decir que hay que trasladar el impacto y la respuesta a este riesgo a un tercero. Normalmente, pues aquí estamos hablando, por ejemplo, de temas como seguros, primas de riesgo, avales, este tipo de elementos que tienen un coste económico, pero bueno, nosotros, en caso de una incertidumbre de que algo pueda ocurrir, pues hacemos un seguro para cubrirnos las espaldas económicamente en nuestra organización, pero ese seguro pues tiene un coste. Entonces hemos transferido el riesgo a la empresa de seguros, pero nos ha tenido un coste económico. Otra estrategia sería mitigar. Mitigar simplemente quiere decir actuar, pero no, digamos, de una forma menor. Simplemente intentamos reducir la posibilidad, la probabilidad de impacto de este riesgo en nuestro proyecto. Y hay otra estrategia que en realidad no es ninguna estrategia, es aceptar el riesgo. En principio no hacemos nada, esperamos a ver si el riesgo se materializa o no, y en caso de que se materialice, pues actuamos. Respecto a las estrategias para abordar los denominados riesgos e incertidumbres positivos, es decir, las oportunidades del proyecto, pues un poco son las inversas de las anteriores. En este caso, pues una estrategia es explotar, es decir, vamos a trabajar activamente para que esta oportunidad se materialice. Mejorar, pues vamos a trabajar para intentar aumentar la probabilidad de que este suceso que es positivo para nuestro proyecto pues se produzca. Compartir, pues en este caso lo que vamos a hacer es una parte de la propiedad intelectual, de desarrollo, pues la vamos a compartir con otra organización externa que quizá está mejor capacitada. Podemos hacer consorcios de empresas, consorcios universidad-empresa. En realidad estamos compartiendo los posibles beneficios del proyecto con otra organización porque pensamos que eso va a ser mejor para aumentar las posibilidades de éxito de nuestro proyecto. Y pues la estrategia de aceptar, que es lo mismo que en el caso anterior. No hacemos nada y esperamos a ver si esa oportunidad se materializa, en cuyo caso actuaremos. ¿Cuáles son los resultados de este proceso? Pues en principio este proceso requiere muchas actualizaciones en nuestro propio plan de proyecto, porque claro, cuando un riesgo se materializa y actuamos, hacemos acciones, normalmente se producen variaciones en el cronograma, en el presupuesto de costos, en la calidad del proyecto, en las compras, en los recursos humanos. Puede tener interacciones prácticamente a todos los niveles del plan de proyecto. Lógicamente, pues esto a su vez requiere actualizaciones de toda la documentación del proyecto, el plan de registro, todos registros de riesgos, o en particular el plan del proyecto. Y también hay un tema bastante importante que son las solicitudes de cambio, que son las variaciones que se pueden producir ocasionadas por el propio plan de riesgos. Para terminar este módulo vamos a proponer una actividad de aprendizaje. La idea es bastante sencilla. Los alumnos simplemente tienen que redactar por escrito la posible respuesta a los riesgos de un proyecto sencillo, de acuerdo con las recomendaciones que hemos visto en este objeto de aprendizaje. Como resumen, podemos decir que en este objeto de aprendizaje hemos revisado el proceso planificar la respuesta a los riesgos de un proyecto según las metodologías del Project Management Institute, y comentar que las diapositivas que se han utilizado en esta presentación se pueden encontrar y descargar en la página de SlideShare en la dirección que aparece aquí. Muchas gracias.